Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los escribas y los fariseos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús le contestó: ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos. Llegará el momento en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. El vino nuevo se pone en odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Evangelio de San Lucas. Qué hermoso, qué lindo, ¿verdad? Aquí son los fariseos, los escribas, como siempre, que se acercan aquí y le hablan de este ayuno, ¿verdad? Entonces, ¿qué no están haciendo? Pero Jesús les responde y le dice: ¿cómo ustedes pretenden hacer ayunar mientras hay fiesta, mientras hay deseo de construcción del reino de Dios? Cuando de ya voy a panas, mañana, ya de aroriana. Esta es la gran, entre comillas voy a decir, la gran festividad, queridos hermanos, cuando nosotros descubrimos la presencia del novio, cuando descubrimos la presencia de Jesús en nuestra vida. Upe entonces ya ne cree, lleva. Upe ya diga tú ya lleva la ñandero vacío, diga tú ya de la ñañamo bombereo de ese plan de salvación que tiene Dios. Y eso es lo que nos quiere mostrar aquí. En todo caso, después dice, ustedes ayunarán cuando se les quita el novio. Bueno, pero lo más importante que viene después es la comparación que hace Jesús. Hace la comparación de un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo. Yo concluí, diga tú, ay, nunca le yapó, vea. ¿Qué quiere decir todo esto, queridos amigos? La alegría y la felicidad que nosotros vamos a tener es solamente cuando nos renovamos totalmente, nos rejuvenecemos totalmente, cuando existe una verdadera conversión. La ñandé, nañañembo piajuino. Si nosotros no nos hacemos nuevos, si nosotros no nos convertimos hacia el Señor, si nosotros no vivimos esa fuerza de la resurrección del Señor, evidentemente que entonces no se puede poner, dice, lo viejo en algo nuevo. ¿Por qué? Y porque justamente no va a quedar bien, no va a quedar bien. Y lo nuevo tampoco, si vos no te renovás, de pajúramo lleva, a la arañe penunojina, eso que es nuevo, que es fuerza, a nene cambia seiramo. Entonces vos te quedás siempre en lo viejo. Pero ¿qué pasa si vos le pones un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo? Dice, se romperá enseguida, se romperá y el pedazo sacado a no quedará bien en el vestido viejo. ¿Dónde ponemos ahí? Jamás, jamás. Quiere decir que debe existir una verdadera conversión. Eso pues es cuando nosotros queremos cambiar supuestamente, ¿verdad? Queremos cambiar, decimos, etcétera, que vamos a convertirnos, pero en el fondo, solamente es de boca, ¿verdad? Pero naña cambia, o sea, permanece lo viejo. Y entonces algo nuevo que va a entrar en tu vida, en tu corazón, la buena noticia de Jesús, lo nuevo que nos trae, nos exige a nosotros también renovarnos. Esta es una parábola hermosísima y es muy pedagógica, ¿verdad? Y después te pone el otro ejemplo. No se puede poner tampoco vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Y porque justamente dice,
hará reventar los odres. Lo nuevo, queridos amigos. O sea que hasta nosotros podemos decir, esto me revienta, esto que quieren hacer, esto que traen cosas nuevas, porque de reñan kilos sama. Si estás en la corrupción, no pienses, queridos hermanos, que vamos a cambiar si no traemos algo nuevo. Solamente que eso nuevo no puede entrar en una estructura vieja. No puede. Y cuando dice también que el vino nuevo en odres viejos tampoco puede funcionar, porque los capupatas van a reventar. Entonces dice, el vino se derramará y los odres ya no servirán más. Te ponen los dos ejemplos, ¿verdad? El vino que se va a perder. O sea, si nosotros queremos meter algo nuevo en algo viejo, queridos hermanos, perdemos los dos. Reventamos todo, pero no vamos a hacer ningún cambio. Y por eso dice que vino nuevo en odres nuevos. Cambio, novedad de vida. Que así sea. Que así sea.